Creo que aquí ya estoy transmitiendo. Eh, bueno, primero quisiera saludarles a todas, todos, todes quienes se vayan sumando esta mañana de domingo. Eh, Hoy día tenemos una invitada muy especial que me encantaría que puedan conocer. Seguramente muchos de ustedes ya la ubican, ya conocen su trabajo. Eh, Así que mientras van uniéndose, van sumándose personas que nos van a acompañar, pueden ir contándonos desde qué territorio nos acompañan, desde qué lugares nos están viendo. Va a ser muy interesante conversar y hacerle llegar sus preguntas, también sus comentarios a Paula. Aquí tecnología me acompaña, esta parte siempre me pone muy nerviosa. Eh, Así que espero que ahí eh, Paula se pueda sumar. Eh, Aprovecho por supuesto, seguir saludando a quienes se están sumando desde distintos territorios. Yo soy Mercedes Galarce, parte de la Escuela Libre Textil hace mucho rato. En este momento estoy como anfitriona de esta conversación, lo cual es un honor siempre. Quisiera aprovechar también de agradecer a todas. Aló. Hola, Hola. ya, Ya, ¿cómo doy qué bueno. vuelta? Aquí. Aprovecho el tiro. Agradecer, por supuesto, a todas las personas que hacen posible todas las semanas las conversaciones de la Escuela Libre Textil. Hay mucho trabajo detrás, hay una equipa maravillosa que coordina y que genera en el fondo la posibilidad de que abramos estas conversaciones. Así que bienvenidas a todos. Quiero, eh, antes de pasar a saludarte, Paula, dame un segundo. Aprovechar de Ya. mirar a las personas que nos saludan desde Ushuaia, desde Mendoza, Argentina, mucha gente que está saludando en este minuto, así que les agradecemos la compañía. Vamos a estar revisando sus comentarios, sus preguntas, sus retroalimentaciones, las reflexiones que tengan durante la conversación, así que siéntanse libres también de ir comentando. Y aprovecho ahora de bienvenirte, Paula, qué gusto verte de nuevo. Eh, Gracias. Hola. Presento, bueno, a todas las personas que nos están acompañando desde distintos lugares. Hoy día tenemos la alegría de conversar con Paula Huenchumí Labraña, artista textil, la cara, el espíritu, el corazón detrás de Ojos Chinos, que es su perfil de Instagram donde generalmente podemos encontrarla. Eh, Paula es artista, yo digo que es comunicadora también a propósito de las cosas que va viendo, las experiencias. Así que les invito a, después de esta conversación, por supuesto, a seguirla, mirar su obra. Así que el día de hoy te doy una bienvenida. Qué alegría tenerte. Muchas gracias. Yo muy feliz, muy contenta de que me inviten a estas instancias. Estaba pensando, ahora mientras hacía la conexión y todo, como de el recorrido que hemos hecho este año en particular en las escuelas, de cómo hemos ido eh, teniendo conversaciones muy políticas, muy vinculadas al autocuidado o al cuidado colectivo, también algunas que tienen que ver con la materialidad, con las experimentaciones. Yo siento hoy día pensaba que hay mucho de eso en tu trabajo, así que va a estar interesante poder compartir lo que vienes haciendo. Así que Ujú. agradecería que pudieras como contarles a quienes nos están acompañando hoy día, eh, ¿cómo llegaste al bordado? ¿Cómo parte este trabajo de tu arte textil? Ya. Yo estaba en el último año ya de mi carrera de licenciatura en artes en la Chile y en el taller textil. Yo estaba ahí ya hace como un año y medio más o menos ya. Y tenía que preparar mi examen de grado, entonces ahí entre una búsqueda de un semestre completo, saber lo que hay que hacer, maquinearse la cabeza, así como tratar de sacar una obra
que sea propia también. Yo estaba en la universidad, uno más que nada hace hartos ejercicios, entonces, pero sacar una obra propia, estando estudiando muy corto tiempo, igual es difícil, porque uno entra, bueno, por lo menos yo entré muy polla, era como muy pajarito nuevo a la universidad en el arte y todo esto. Ya, entonces fue un semestre completo de trabajo, de búsqueda, hasta que di con el textil siempre me gustó, entonces tenía que hacer algo con algo que fuera textil. Llevé el vestido de novia de mi mamá porque me fui en la parada de ensaltar esta imagen de mujer de mi abuela paterna también, entonces yo quería como ponerlas en un, así como, yo de verdad quería ponerlas en un altar a ellas dos, por todo lo que han hecho como mujer en estas generaciones antiguas que eran muy estrictamente labores femeninas marcadas. Yo quería sacarlas de ahí y ponerlas en un altar. Así que agarré el vestido de mi mamá, de novia, muy antiguo, como de la vieja usanza de los 80, de los 90, y, y yo quería hacer algo con el velo, pero no se me ocurría nada. Como yo llevé muchos registros familiares, hurgué entre las cosas de mi papá, de mi mamá, y llevaba cosas, hasta que en algún momento se me ocurrió reproducir la cara de mi mamá en un pedacito chiquitito del velo. Y, entonces me quedó bonito y era una imagen muy chiquitita, pequeña, de 2 centímetros máximo creo que fue, y la llevé a mostrar entre todas estas reuniones que teníamos como taller y a la profe le encantó. Y yo dije, ya listo, vamos a seguir con esto y empecé a armar todo un cuerpo de obra que tenía que ver con el registro familiar, con las tradiciones familiares, las reuniones familiares y que tenían que ver con la mujer, que siempre tenía un rol muy importante porque ella, eh, o por lo menos antes, no sé si ahora han cambiado un poco más las cosas, pero siempre la mujer tiene un rol muy fundamental en las reuniones familiares, como que es la que lleva la batuta, es la que las horas las pone ella. Entonces todas estas cosas yo las puse. Todo, todo. Entonces ahí empecé a reproducir y hice un cuerpo de obra enorme, bueno, no tan enorme, pero para mí en esos tiempos era como harto trabajo de registros familiares de mujeres más que nada. Y ahí me quedé en el textil, o sea, me quedé en el bordado, que tampoco era un bordado tradicional, porque tampoco nunca he aprendido a bordar como tradicionalmente. Muy intuitivo también, muy de dibujo. Así que ahí empezó, eso fue en el año 2016 o 17 por ahí. Ya, es interesante porque aparece la exploración en el fondo como parte del proceso. Yo creo que con Paula vamos a ir mirando justamente la idea de proceso y de cuerpo de obra, que son palabras que estoy aprendiendo con ella a propósito, pero que va tomando mucho sentido cuando uno ve también, por ejemplo, si uno entra a tu Instagram y ve el registro que vas haciendo de las cosas, uno puede ver un camino también. Temas, intereses, las exploraciones, las preguntas y como las palabras que les vas poniendo también a lo que vas bordando, creo que es muy tuyo por una parte, pero también como le da una profundidad distinta, diría yo, porque hay una complementariedad entre lo que vas escribiendo, diciendo, lo que vas mostrando como en distintos formatos. Cuéntanos, a propósito de estas exploraciones, Paula, ¿cuáles han sido como los ámbitos, los temas, las cosas que te han ido como despertando esta curiosidad y esta profundización como la construcción de tu obra textil? Bueno, como tú dijiste, ha variado caleta mi trabajo como mi carrera, entre lo primero que ella hice, que era el trabajo doméstico de las mujeres, hasta como resolver cosas muy colores o técnicas, la perspectiva y ese tipo de cosas artísticas, ese léxico artístico que yo en la universidad, y lo político también. Entonces yo empecé con esto que era muy político, el Sí. trabajo doméstico
lo de las mujeres, pero en su momento tampoco le tomé el peso a lo que yo estaba haciendo. Mm, Y de hecho lo dejé muy de lado. Ahí yo tengo las obras guardadas, pero nunca las agarré de nuevo como para sacarlas, porque era igual, de todas maneras era un ejercicio universitario. mm, Aunque era un trabajo de examen de grado y todo, era un trabajo universitario y se necesitaba como sacarlo más. Nunca lo saqué y creo que tengo ese pendiente todavía. mm, Después de eso ya me puse dejé de lado toda la labor mm. artística por 2 años más o menos y llegó el estallido social y ahí agarré de nuevo Ya. el textil, agarré de nuevo el bordado, agarré de nuevo esta sed como de plasmar en otro, o sea, traducir estas imágenes que uno veía a diario, que era un bombardeo de imágenes en esos Mm, tiempos, mm, mm, muy para a la ansiedad a uno también le hacía muy mal, mm, mm, entonces tratar de traducir este sentimiento en otro formato. Y desde mm, ahí que agarré el bordado de nuevo y empecé a reproducir estas cosas muy políticas y de la mano con eso escribir mucho y soltarme políticamente y dar mi opinión sin miedo a que a decir, o sea, voy a quedar mal con alguien mm, mm, o a alguien no le va a gustar mi mm. arte por esto otro. Tomaste. Yo me desprendí de ese miedo, Mm, me desprendí de que alguien que no sea de mi postura política no le gustase mi forma de expresar o mi obra artística. Yo dije, bueno, esta es mi postura política y mi arte obviamente va a tener mucho de eso, así mm, mm, que lo dejé, me alimenté de eso. Y después ya pasando el tiempo y dedicándome exclusivamente al bordado, porque ya estoy 3 años, el 3 de noviembre cumplo 3 años bordando, como Mira, constantemente, ya. y sí, sin parar. Qué, Y qué bonito a propósito de ahí, de los ciclos también y de cómo se van dando los procesos en el fondo. sí, po, sí. Ya. Y después de eso, ya estando bien metida en el bordar, en el dibujar con los hilos, porque me encanta dibujar, pero el textil tiene otra cosa, Mm, entonces con los hilos he podido ir descubriendo otro tipo de técnicas o de colorear cosas, y por eso ya me fui ahora a pintar con los hilos, a mm, hacer mucho más descubrir esta paleta de colores cosas técnicas que puedo seguir desarrollando mm, y también arquitectura que me encanta muchísimo. Entonces ahí descubrí también que podía desarrollar más tecnicismos artísticos en cuanto a la perspectiva, las formas, las líneas, que todo quede bien proporcionado y esas cosas que yo había dejado como de lado pasar para ahora poder estudiarlas un poquito más y desarrollar más obras artísticas. Oye, aquí nos piden fotos. Alguien aquí comentó, por favor, fotos. ¿Tendrás a la mano alguna obra Obras, como para poder compartirlas aquí brevemente? ¿Algún por supuesto. bordado? Eh, Dalila Becerra dice, Ojos Chinos es muy dedicada, sus bordados son croquis. Estamos justamente hablando de eso, vamos a ver ahora a propósito algunos de los trabajos Varios. para que quienes están recién conociéndola en esta conversación puedan hacerse una idea de lo que estamos hablando y por dónde va como su camino artístico. Aquí tengo varios, así que los voy a Ya, mostrar casi todos. perfecto. Esta es una imagen de acá de mi comuna que queda muy cerca de mi casa. Muy plano, esto es muy plano, así que no tiene tanto como descubrimiento, perspectiva y esas cosas, pero en cuanto al color, Mm. me gusta la composición que se da como mucho del color rojo Ujú. en algún. Acá tengo otra que es más perspectiva. Ya. Y empieza a aparecer la ciudad también. Mm. Claro, esto es en Providencia, creo que sí. Ujú. La Vani Y desde México te dice tu trabajo es increíble, te mandan muchos saludos. muchas gracias. Aquí también hay otro paisaje, esto no es Santiago, esto es del sur, Frutillar, se nota porque es muy verde. Va cambiando. Y me gusta mucho las fachadas de las casas. Lo último lo último que he estado trabajando, ¿no? Y este otro que tengo acá. Oh, un clásico, es como una postal, sí. Mm. Sí. Además, Y también lo del cielo. Me gusta sí, mucho es lo del cielo. interesante que
como hay escenas de tus bordados que uno, bueno, quienes estamos en Chile podemos reconocer algunos de esos lugares que estás plasmando, pero además también no es la reproducción del lugar solamente, sino que también se nota mucho como tu mirada sobre la escena, por así decirlo, como el otro día hablábamos como de la cualidad tan cálida, tan acogedora que tiene el bordado y cómo eso va apareciendo en tu obra también. Claro, porque tiene esta calidez, Mm, como del abrazo o de la misma ropa que uno, mm, o de una manta, porque el textil todo siempre es así. Entonces tiene esa cercanía mm, mm, y tiene también esta como textil, textura también, entonces da como para tocar y de repente yo igual dejo que la gente mm, no se tocan mucho las horas en ninguna parte, pero por lo menos yo siempre lo hago porque tiene esa cosita, mm. el pelito, no sé, las pelusas, como muy textil, muy cercano Sí. y, y le da a pesar de que fueran como, por ejemplo, imágenes muy crudas, Mm, como fueron en el mm, estallido, o imágenes muy de denuncia mm, mm, y de protesta, les da otra lectura al mm, espectador cuando ve esta obra, mm, un bordado así, mm, que siento, y también me han dicho que llega mucho más mm, y a un público un poco más amplio, porque el arte contemporáneo igual está muy ligado a la juventud mm, o a gente de una cierta edad o que tiene cierto acceso a mm, estas artes. El arte textil va de la mano también con todo este pasado de las mm, arpilleras, de la textilería, de la tapicería, muchas cosas así. Entonces llega a otro público también. mm, mm. Llega a mujeres que son mucho más grandes que yo. Abre la Y el eso es lo bonito sí. también. Mm. Sí. Oye, mira, te voy como compartiendo algunos comentarios. Jos Cos dice, grandes ojitos, Ceniva Telier, Ah, hermoso. Inalimar dice, hermoso, maravillosos colores. Alola Manos Terapia pregunta, ¿qué te la usa? Eh, uso el visillo de las cortinas, el velo. Jos Cos dice, la evolución de ojos chinos es increíble. Ahí empieza a aparecer gente que ya Él te viene sabe, siguiendo. él sabe porque tiene unas primeras obras que yo hice. Oh, Y cacho, él conoce todo el proceso que he tenido, que ha sido bastante amplio. oh, El otro día me mandó una foto una persona que le hice un bordado hace tiempo atrás, y yo la vi y dije, uy, qué extraño ver una obra tan diferente, porque ahora mi mano ha cambiado mucho. mm, No sé si se ha pulido más o qué mm, pasó, mm. pero las líneas se ven mucho más brutas. Ya, ¿sí te entiendes? Mucho Es más, como tu caligrafía, en el fondo, fue cambiando con el tiempo. claro, con el tiempo. Piel dice así su misma. Así que gracias a todos quienes, todas y todes que nos están dejando comentarios, que reconocen también el trabajo que viene siguiendo desde antes, también el trabajo de Paula. Es interesante como, porque eres bien inquieta, como Sí. mentalmente, artísticamente, es interesante cómo vas. El otro día me decías como de ir mirando el arte textil también, como a propósito pienso esto de el deseo de querer levantar, por ejemplo, la figura de las mujeres de tu casa, de tu familia, de querer levantar también el arte textil, como de poder sacarlo en el fondo como del lugar, eh, ¿cómo decirlo? Como no tan valorado que ha tenido como históricamente. Yo creo que hoy día estamos en un momento distinto, eh, donde había una valorización y una difusión mucho más amplia también del arte textil. ¿Cómo te ves ahí? ¿Cómo está tu búsqueda en ese ámbito? El, yo había mencionado esto porque el arte textil en general siempre se ha asociado a la mujer. Bueno, que lo hacíamos Mm, harto las mujeres en todo mm, caso. Eh, yo sé, yo sé que antes como un dato que yo había escuchado, que los tapices, estos tapices, pero importantes de la capilla no sé cuánto, de la capilla Sixtina, por ejemplo, los mandaban a hacer solamente a hombres, porque se supone que los hombres eran los que tenían el arte clásico.
Pero en fin, en los talleres las mujeres también siempre estaban. Mm, Y el arte textil era muy de la casa de la mujer, como un pasatiempo para que no se mm, aburriera en esta vida tan, no sé, igual harto de las mujeres con privilegios en la antigüedad tenían acceso al bordado porque no había mucho que hacer, qué sé yo. mm, Pero, pero sí, muy ligado a lo femenino, a lo delicado, a lo tranquilo, a lo mm. callado, a la casa, A lo a lo doméstico. doméstico, Mm, a lo y no, y hoy en día ha cambiado muchísimo con el tiempo. Después también pasamos por un momento donde el arte textil se volvió una voz de protesta mm, en los tiempos de la dictadura. Y muy importante, eso fue una voz muy importante, pero así y todo siempre se vio como un arte menor. mm, mm. A Sí. pesar de que fuera un arte complejo, porque tiene su Mm, complejidad y tiene su protesta y su fundamento, que eso es muy importante mm, también, mm, pero siempre se le bajó el perfil a esto, porque está hecho por mujeres que están, no mm, sé, mm, yo creo que está muy ligado porque está hecho por mujeres. mm, Pero claro, hoy en día ha cambiado mucho más la cosa y ahora muchas artistas textiles también somos parte y estamos luchando constantemente por ser parte de este círculo mm, artístico que tiene que ver con la pintura y la escultura, que son las más mm, grandes. El arte textil también está ocupando un mm, lugar importante en las galerías, en los museos mm, y en todo este mundo artístico. Y eso yo creo que es una lucha que uno debe tener como artista textil. mm, Valorizar primero yo misma lo que estoy haciendo, mostrarlo y postularlo o sacarlo fuera de mi mm, casa y entregarlo, mm, como todas mm, deberíamos hacerlo, como mm. textiles. Tomarse el espacio en el fondo, usar el espacio. Sí, Alguien por dice supuesto. aquí, Papo, pero que esté hecho por mujeres es porque tiene aún más valor, dice. Bueno, hoy día sí. Sí, po, yo creo que esa es una conversación que ahora como que viene a instalarse con mucho más fuerza, pero ha sido efectivamente un caminar, en el fondo, como el poder, como reconocer el lugar de las mujeres en las artes, en general diría yo. Eh, Pienso a propósito de otros movimientos latinoamericanos o gringos, como de respecto de pensar el espacio de las mujeres en el arte no solo como objeto representado, por así decirlo, sino que como las artistas que son capaces de Claro, crear sí, sí. efectivamente, que están usando esos espacios y que también están complejizándolos, diría yo. Ujú. Ya, oye, es interesante porque además aparece en esta trama de tu obra también fuertemente lo político, lo feminista, lo social, eh, cómo va tomando también, a propósito de cómo partiste tú la conversación, te fuiste soltando también y apropiándote de esto como de tu propia voz, de tus propias ideas en el fondo. ¿Cómo ha sido ese proceso y se ha ido plasmando en tu obra? El soltarse llegó con bueno, en primera instancia, el soltarme llegó cuando llegué a la universidad, porque pude por fin dedicarme a lo que siempre había querido desde chiquitita, pero familia tradicional uno no se atreve mucho a decir ya quiero ser artista, papá, mamá. Me costó años, entonces llegar a la universidad y poder estudiar lo que yo quería estudiar fue una liberación emocional, física, de todos. O sea, a mí en la universidad me salió este querer bailar y querer conversar y querer ser como más yo, mi personalidad verdadera en realidad. Mm, Entonces, estando en la universidad me solté totalmente y después salir de la universidad fue un bajón porque igual uno se lanza al mundo y no nos preparan muy bien como para ser artistas mm, en la vida. mm, mm, Eh, entonces, y después encontrar mi propio camino que fui construyéndola yo solita, eh, me ayudó así como a decir, ya, yo me la puedo mm, totalmente, yo me puedo yo sola y seguir este camino y saber cómo meterme al circuito artístico, que igual es mm, difícil porque es tan, hay que decirlo que es súper elitista, mm, entonces mm. es difícil igual meterse y sostenerse.
Así Mm, que eso me dio la fuerza a mí para decir, yo me la puedo y puedo hablar de lo que quiera, porque soy artista y uno tiene que tener su propia voz. Y con todo esto político que pasó en el estallido en el 2019, fue fue el empujón más grande como para yo sacar la voz como ciudadana política que mm, tiene su pensamiento propio. ujú, ujú, Cosa que yo había escondido, pero no de una manera consciente, sino que porque yo creo que muchos estábamos en la misma parada. Yo siempre he hablado de política en la casa, pero afuera o expresarme políticamente nunca lo había hecho mm, por medio de nada. mm, Así que después de eso ya fue fue un explotar, fue como de la guata totalmente para afuera y expresarme en el bordado y más encima escribiendo cosas y ser muy opinante en mm, la política. mm. Es interesante como, a propósito de lo que cuentas, como llegas a la universidad y como te permites también como expresarte con libertad. Y de ahí para adelante ha sido como profundizar esa capacidad de expresar, de Expresión. expresarte en el fondo, claro, de lo que estás mirando, lo que estás sintiendo, lo que te está ocupando tu cabeza, pero además también de usar como todos los espacios para decir eso que quieres decir, en el fondo, lo que estás mirando. Y es interesante porque a mí me llega, te decía el otro día, eh, como tu proceso cuando te escucho, en esta búsqueda de tanta coherencia también, como de voy a decir lo que quiera, me voy a meter en los espacios, voy a ocupar el espacio también como esa rebeldía política también, que siento que energiza y que se nota mucho también en tu obra. Sí, sí, creo que es como una cosa que me ha pasado por mi personalidad nomás, Mm, yo creo, porque no me da temor en hacer algo. Y creo que se repite en muchos aspectos de la vida igual. mm, Bueno, mm, siempre tienen sus consecuencias, pero la cosa es atreverse. bueno, Y de hecho yo una vez tuve la primera, em, digamos, una exposición importante y yo fui vestida así como ya performáticamente, así sola, casi. Fui con un mensaje puesto en mi ropa a un lugar del barrio alto, donde había pura gente diferente a mí, y yo fui nomás de rojo y con este mensaje, con mi familia, y claro, fue una apuesta porque mi obra tenía que ver con eso. mm, Entonces, yo también me metí yo también era un mm, bordado, por decirlo de mm. alguna manera. Sí, sí. También era un bordado y también iba a ser parte de la obra. Entonces hay que hacerlo nomás. Yo creo que hay que hacerlo y después, bueno, Mm, se verá lo que hace. Siempre se ha escuchado esta frase como de si da que hablar, está ahí como haciendo mm. una buena pega. Sí, 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 y además como es interesante también a propósito de este proceso que va como de lo personal a lo que bueno, sabemos, lo personal es político, pero de este vínculo con lo público en el fondo, como del perder el miedo, pues, a propósito también del contexto político, como donde empiezas a expresarte tú políticamente. Aquí alguien comentaba recién sin miedo, dice Bordado Libre, porque tiene que ver con esa apropiación también, como con ese ejercicio del poder en el fondo personal y público en el fondo. Ya, Claro. qué interesante. Oye, y a propósito de eso, de esto de este viaje como entre lo íntimo y lo público, eh, cuéntanos un poco de eso a propósito de que como la idea que tú propones a la escuela para esta conversación tiene que ver con la idea del habitar. Y tu obra tiene harto de esto, como que uno puede ir mirando los espacios que nos invitas a mirar. Eh, ¿En qué estáis con esa exploración? Con el habitar en el bordado y habitar como, bueno, uno siempre está habitando el espacio físico, Ujú. también el espacio emocional todo el rato en el quehacer artístico. Y, y lo que tú decías como de lo íntimo y lo público, eh,
claro, yo partí hablando o se reconoce más mi carrera artística hablando de lo político, que es muy público, como una suerte de voz también o de expresión que mucha gente se veía representada con eso. Así que claro, era muy público. Y por lo mismo a mí también me costó varios años meterme a mí misma, y creo que la pandemia también tuvo que ver en eso, Mm. porque como estuvimos encerrados, meterme a mí misma y decir ya voy a trabajar en ciertas otras cosas. Y ahí vino toda la parte del habitarme a mí y habitar este espacio y habitar otros espacios también, que uno habita mucho más que su propia casa. Entonces yo habito el barrio donde vivo, o habito Santiago Centro donde voy a cada rato, o habito cierto lugar donde viví en algún tiempo. Uno habita muchos lados. Mm. Entonces eso es lo que yo quise después traer a mi, a mi obra, Ya. que fue este habitar, y que tiene de dulce y agraz como todo, y este incomodar también, porque estamos, bueno, en la pandemia empezó toda esta incomodidad de estar encerrados y de estar con estos propios miedos Mm. de nuestra cabeza, y poder convivir con uno mismo, Mm. porque convivimos con la familia, o si uno vive solo, bacán, pero si está conviviendo con la familia, igual uno convive con todos los miedos de la familia, Mm. con los enojos y felicidades de una familia, y todo esto se vuelve como una cierta incomodidad que yo quería traducir. Ya. Entonces hubo un momento en estos años donde pasé por un momento de mucha incomodidad, como convivencia incómoda. Ya. Y estar en la guata, donde era muy personal, era todo muy emocional, sensorial, emocional, Intenso. y intenso, claro, muy intenso. Y yo soy buena para escribir, entonces en esos tiempos escribí muchísimo, tenía muchas libretas escritas, muchos papeles sueltos, de cómo cresta me puedo expresar mejor, además de la escritura. Y después ya calma, cuando ya bajó todo Mm. esto, bajó esta incomodidad, donde yo estaba inserta en la incomodidad, ya me salí de esa incomodidad, y ahí pude recién respirar y como decir, ya, de aquí vamos a sacar algo bueno, y de aquí vamos a sacar una obra. Entonces ahí vino todo esta propuesta como de habitar en la incomodidad, de releer estos textos y armar un cuerpo de obra que tenía que ver con mi espacio artístico, con mi espacio de creación, Ujú. y lo que veo yo para afuera también. Oye, ¿tendrás algo por ahí para compartir con las personas que nos acompañan hoy día? Como de esta etapa o de este tránsito en el que estuviste. No tengo ningún bordado, pero tengo imagen, aquí tengo la tableta al lado, así que no me voy a demorar. Dale. Bueno, Más. aprovechamos también esta pausa de la búsqueda de imágenes para que puedan hacernos llegar sus comentarios, que nos cuenten desde qué lugar nos están acompañando. Si tienen consultas respecto del trabajo de Paula, por favor, háganla llegar y nosotros podemos ir leyendo los comentarios. Mira. Ya, aquí, por ejemplo, tengo Oh. unas imágenes estos son unos bordados que son de los puntos de mi ventana, son las cosas que veo yo de mi ventana. Entonces los Perfecto. puse de la manera en que fuera el símil de estar en mi escritorio con mis libretas. Y eso también fue un tema, porque Uy. me daba mucho pudor mostrar las libretas donde escribo de todo, así, de todo, todo, todo. Entonces el espectador podía ir y leer, Mm. hurguear, Abrir la libretas, intimidad. todo lo que Mm. quiera. Sí, fue un proceso bastante incómodo. Todo tenía que ver con la incomodidad, y más encima yo no estaba conforme con todo lo que tenía para entregar. Yo decía, no me gusta, pero al final sí resultó. Ya. Y esto era la incomodidad para afuera, la incomodidad pública, que es mucho más literal. Estos descalces en la calle, Perfecto. que claro, esto es mucho más literal, pero acompañaba todo el cuerpo de obra. Mira, Y quiero hacer una sumarle, pregunta aquí, dame un segundo.
Ajá. Su misma dice, el habitar es simbólico, lo relaciono con tus obras arquitectónicas. Gracias. Eh, el habitar simbólico. Claro, como más allá del habitar físico, que uno habita la casa, Mm, como si uno piensa, ¿dónde habitas en tu casa? Pero es mucho más allá, mm, como del habitar en mi ciudad, en el habitar, o quizás qué pensamiento estoy habitando en estos momentos, cómo me siento yo como persona. Es como un universo de muchos conceptos en realidad, mm, mm, el habitar. mm. Porque igual como uno como ser artístico puede ampliar un concepto Sí. mucho y de repente hay muchas personas que no van a entender como, pero ¿por qué tan grande la cuestión? Pero esa es como una facultad que también tenemos que apropiarnos Mm, como de, mm, de poder ampliar el concepto mm, mucho más grande. mm. Y por ejemplo, aquí también ese cuerpo tenía estas frases, se ven al revés, Sí, ¿cierto? sí, se ven al revés. Lo voy a leer, que dice, ¿para qué es que bordo sino para revolver todo al bordar? Mm, Porque al final es eso, qué que potente. igual cuando está uno en cualquier oficio artístico, yo creo que en el proceso de obra uno está revolviendo Mm, un montón de pensamientos o sentimientos y quizás pasan muchas cosas afuera también, mm, mientras estás en eso. mm. Entonces, al final en la obra tampoco se ve, como hablábamos el otro día, que tampoco se ve todo este proceso que uno tiene. Claro. No se plasma el proceso artístico. No se plasma si lo pasaste súper mal un día y no queríais bordar, o si estabais con rabia, o si estabais muy contenta. Mm, No se plasma, mm, no se nota. Solamente se ve un trabajo bien hecho, mm, terminado, según el artista. mm. Pero Sí, cómo vas resolviendo también los nudos a propósito también como de la consigna de la escuela, de cómo, porque hay, como yo te escucho y por supuesto aparecen todos los niveles del proceso creativo que tienen que ver con lo interno y con la ejecución misma, como cómo vas resolviendo técnicamente cosas. Yo el otro día te decía como, cuando yo vi tu bordado en vivo, pues sí, ¿cómo, cómo haces esto? Como, porque llega a un nivel de manejo del oficio, por supuesto, que también implica haber resuelto interna y como técnicamente también algo para llegar a ese nivel de simplicidad, por ejemplo, de limpieza en la línea, a propósito de que también tú estás dibujando, po. No, no es solo como hay un montón en el fondo de ti puesto en tu obra y uno efectivamente ve la obra terminada, ya sea en alguna de las galerías o en uno de tus bordados cuando encargamos, qué sé yo, y hay mucha historia detrás, po. Mucho de este proceso íntimo que has ido como compartiendo hoy día en el fondo a propósito de cómo se van resolviendo estos nudos internos y externos, cómo aparece el contexto. Nos mandan un saludo desde Vancouver, saludos. desde Oye, Argentina. hay muchos países, gente de muchos países que Sí, sí, sí. está viendo. Tenemos harta audiencia de México, de España también, de Argentina, muchas, casi todos los fines de semana también, así que agradecemos a las personas que nos acompañan hoy día, que un día domingo aprovechan de tomarse un tecito, un mate, un café con nosotros mientras conversamos. Les invitamos, por supuesto, como a dejarnos sus comentarios, sus preguntas, mientras continuamos conversando con Paula. Eh, ya, y estábamos como conversando justamente de del habitar, de el moverse entre los distintos espacios concretos y simbólicos, en el fondo emocionales, relacionales, que van apareciendo en tu obra y que es lo que has venido como también explorando. Aparece la arquitectura en tu Sí, estudio. Eh, ¿Cómo habitas la ciudad también? sí, aparece la arquitectura en un momento que alguien me debe haber encargado alguna fachada o algo así. Y me obsesioné muchísimo
para que quedara bien o para que quedara perfecto, porque yo dibujo y tengo, bueno, en la universidad nos enseñaron a dibujar también, pero yo dibujo bien y tengo nociones de perspectiva y nociones de proporciones y todo Ujú. esto, pero enfrentarme después a la arquitectura misma y hacerla en el bordado, traducirla al bordado, fue algo diferente. Porque en una foto, por ejemplo, se puede ver una línea muy acostada, pero cuando yo la traducía al bordado se me venía para adelante. Y esas eran cosas que no me cabían en la cabeza. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que no me quede bien si lo estoy haciendo tal cual como sale en la foto? Y ahí está el problema, porque uno no tiene que traducir o calcar una fotografía, nunca va a quedar igual cuando se traduce a ya sea pintura, dibujo o el bordado. Ujú. No va a quedar igual porque son diferentes materialidades Ujú. y diferentes luces. Entonces ahí yo dije, ya, tengo que aplicar lo que me enseñó mi profesor en la universidad, mi profesor César Osorio, y tengo que ver yo, tiene que pasar por mi ojo y de ahí tengo que plasmarlo, porque no puede Mm. ser igual, nunca va a quedar igual. Qué Y ahí profundo entonces igual, aprendí ah, qué profundo. sí, y, y ahí entonces descubrí que ya tenía que hacer este dibujo en general de las líneas fuertes, de las líneas fuerzas, y después dejarme a mí y a mi ojo que dibujara como, como en mi cabeza, como en la cabeza del que lo ve, se forma esta ciudad. ¿Cómo lo Porque percibes? eso no lo percibo. Eso es lo que decía mi profesor, porque, por ejemplo, cuando uno va a dibujar una sonrisa y dibuja todos los dientes, se ve muy terrible un dibujo así. Es muy extraño ver todos los dientes dibujados. Ya. Pero si tú dibujas algunos indicios de dentadura y se forman en la cabeza, se forma en la cabeza el dibujo y tú dices, ah, es una sonrisa. Eso es lo que pasa en casi todas las artes. Ujú. Eh, entonces eso es lo que yo también aplico en lo que estoy haciendo ahora, que es la perspectiva y el dibujo arquitectónico un Mm, poco más perfecto, mm, que al final igual empiezo a inventar ciertas líneas para poder formar alguna dirección o la perspectiva. mm. Y es muy entretenido en todo caso. Ya. Mira, hablan de otro lenguaje. Gloria Villamil te pregunta, qué interesante cómo solucionas tus obras. ¿Qué y en dónde estudiaste? Estudié licenciatura en artes plásticas, creo que se llama así todavía, no, se llama artes visuales. Licenciatura en artes Hoy nos visuales estamos en la pegados, Universidad parece. de Chile. Sí, Ya, no sé si me quedé pegada yo, te quedaste pegada. pero me muevo, me ves moverme. Sí, y te escucho ahora perfecto. Ya, ahora sí, ya lo voy a repetir por si acaso, ¿o no? Sí, ya, es Sí. licenciatura en artes visuales en la Universidad de Chile. Ahí estudié. Y mención textil, eso fue. Ya, ya. De ahí salió toda esta exploración y esta bomba. Sí, lo que más, yo digo que lo que más me dejó fue mi profesor de dibujo. A Ya, él, a él le debo varias enseñanzas. ya, Y también me sirvió muchísimo el estudio de color, que lo aplico hasta ahora, el estudio de color. ya, sí. Se nota mucho en las composiciones de tus obras porque tienen un componente como de alto impacto, diría yo. Cuando uno ve tu trabajo, incluso, por ejemplo, yo recuerdo de las primeras obras que vi tuyas, que eran las obras del estallido, que era en el fondo como este dibujo con una paleta generalmente restringida, pero de alto impacto, diría yo. Entonces, es interesante cómo has ido explorando todos los elementos de la composición también del bordado, cómo, no sé, cómo emocionalmente también se traduce o cómo nos llega en el fondo a quienes vemos tus obras ese elemento, diría yo, que tiene que ver como con el impacto emocional también. No sé si tienes algún otro ahí para ir mostrando mientras seguimos conversando. Tengo aquí un encargo que es muy tierno. Este es un hamsterito. Ay, ok. Este es
¿Qué un onda la hámster textura? enorme. Es como del porte de mi cabeza a su cabeza. Y me encanta hoy en día hacer este tipo de trabajos, lo voy a seguir mostrando, Ujú. este tipo de trabajos porque me ha dado para desarrollar mejor el pelaje Perfecto. de los animales, porque en un principio yo usaba más la síntesis, ¿Ya? eh, no, mucho menos material, mucho menos hilo Ya. para resolver las cosas. Pero hoy en día tampoco es que use tanto hilo porque se ve igual la Entiendo. tela, Ujú. pero siento que he aprendido a resolver mejor la textura No, se con ve pocos hilos, increíble. claro. Entonces me encanta hacer este tipo de trabajos. Ya, mira, te dicen qué belleza. Llama la atención que entre tanta línea recta se perciba tanta calidez, mucha calidez. Mm, Sí, Potente. sí, eso es bonito. Oye, y eh, de este proceso que has venido desarrollando con tu carrera en todos los niveles, por supuesto, eh, ¿has logrado en el fondo también habitar el bordado como desde tres lugares, por así decirlo? Uno que tiene que ver como con el oficio, con la profesión también, porque es tu profesión tal cual, que uno lo podemos ver también ahí en toda esta conversación, y además como trabajo. Me decías, Ah, el 3 de noviembre cumples 3 años de bordado full solo. time. Eso es un logro demasiado grande, yo creo que para cualquier persona que se dedica al arte, decir así, no, yo me dedico solamente al arte. Mm. Es Mm. un logro cuando sales de la universidad y decir eso, Mm. porque es Sí. muy difícil. Como yo en un principio tampoco sabía si me hubiesen dicho, no, tú vayas a lograr trabajar solamente del arte, impensado, impensado. Mm. Y después de la universidad yo me puse a trabajar en otras cosas. De hecho, antes de dedicarme exclusivamente al bordado, estaba pensando en estudiar otro tipo de cosas para poder tener un trabajo. Mm. Em, pero gracias al universo, a la vida y a mí misma que Mm. logré afirmarme en esto y no lo quiero soltar ni por nada del mundo. Por eso es que me aferro tanto y trabajo todos los días para poder afirmarme mejor, porque claro, yo ya estoy agarrada, Mm. pero tengo que afirmarme Mm. más Mm. todavía. Hay que sostenerse. Y hay que sostenerse Mm. como ha de lugar. Mm. Mm. Es interesante, porque efectivamente eso es una realidad como de la situación del arte en Chile en general. eh, Porque además si uno lo piensa, el que tú puedas decirnos hoy día, sí, en verdad llevo 3 años dedicándome a esto exclusivamente, también implica que has ido abriendo puertas, po. Yo siempre pienso que todas las personas pueden ir abriendo también como caminos, a propósito de lo que conversábamos antes, de la importancia de la valorización del arte textil, por ejemplo, de poder efectivamente decir, ¿saben qué? Se puede. Como no no es fácil, no es de gratis, en el fondo requiere un montón de trabajo, eh, porque eso es lo que estás haciendo, pues estás trabajando, aquí te preguntan, ¿cuántas horas le dedicas al día? Ah, ya, es que pasan dos cosas. Es mi sustento y es lo que más amo en mi vida entera. Entonces, si pudiese estar todo el día, estaría todo el día. Pero le dedico en la mañana, desde que me levanto, digamos unas 3 horas y después en la tarde sus 4 horas. Ya, 4, 5, 6, 7. Como 8 horas, como un día laboral ya. común y corriente. Pero de lunes a domingo, porque como repito, me encanta. Entonces yo, pues, si estoy viendo una película o algo así, siempre estoy con algo bordado, tengo que avanzar. Además, yo soy muy autoexigente conmigo, entonces tengo que avanzar y yo digo, si puedo hacer esto, puedo hacer mucho más, entonces estoy siempre trabajando. Ya, además sí, pienso, más temprano decía como a propósito de la búsqueda de la perfección también, ahí hay cosas que siempre
Por supuesto, todo tiene límites, a veces el cuerpo va indicando, pero yo te imagino como desde ese deseo también como el motor que impulsa a seguir trabajando y que te mantiene también eh, como con las manos y la cabeza ocupada en el fondo en el estar. En el texto. Sí, todo el día estoy pensando en esto. Todos los días, bueno, siempre tengo ideas de qué voy a hacer después, ya que tengo muchos proyectos en mi cabeza y creo que no, nunca se me acaban. Mm. Nunca se me acaban las. Oye, Ojalá pueda tener un poco más de manos como para poder hacer más cosas. pulpo, así. Oye, ¿y cómo vas? ¿Cómo ha sido esto a propósito de este quehacer como trabajo propiamente tal? ¿Cómo has ido complementando lo que tiene que ver con tu obra, como tus proyectos propios y los encargos? ¿Cómo has ido compatibilizando también como esa demanda, en el fondo, de quiero encargarte de esto con lo que tú estás desarrollando? Ya, eso lo he ido trabajando, limitando más el universo de los Ya. encargos, que no me dan las manos en realidad porque la tendinitis, Mm, porque nosotros podemos tender a la tendinitis. tipo. Y que hay que tener cuidado con eso, hay que respetar un poquitito las manos. Mm, Hacer ejercicio, eso es lo que hago siempre. Y así que el universo de encargos se ha ido limitando un poco más. Ya no hago, antes estaba haciendo 14 encargos mensuales. no te puedo creer. Era, eso era ya un nivel inhumano en algún momento. Pasaron unos meses y, no, de hecho, pasó un año más o menos que yo estaba trabajando 14 encargos mensuales y las manos no me dieron más. Yo tenía ya mis dedos, bueno, siempre me los rompo, pero ya estaba muy mal. Ya. Y tengo que, Mm, tengo que ponerle un a esto, ¿no? No tengo que aceptar todo lo que me vayan a pedir, aunque a mí me encanta esta comunicación con la gente mm. cuando me hacen algún encargo, porque tiene todo un trasfondo emocional para ellos, Sí, por supuesto. que me las pasan a mí también. Entonces, mi universo de encargo ahora se ha ido más por el tema arquitectónico, botánico, animales. Ya. Los animales creo que nunca los voy a decir que no a un encargo de animal porque siempre tengo algo que sacarle de nuevo a la y entonces Mm, por eso mismo me he dado más tiempo para poderme concentrar en los proyectos artísticos que tengo en la cabeza ya. y ahí compatibilizar las dos cosas. Entonces ahora estoy como con promedio 3 encargos mensuales que son más grandes, más complejos que los que hacía antes y con estas obras propias. Ya. Ya, qué interesante, ¿eh? Porque eh, son otras aristas también, porque yo me imagino que a propósito de lo que dices, cuando llega un encargo que trae también un sentido para la persona que lo trae, que quiere, estoy pensando desde mi experiencia personal, cuando yo te encargué bordados, por ejemplo, como esa intención, y esto proyectando, por supuesto, que a otras personas le puede pasar lo mismo, pero como proyectando como el que uno quisiera que sea ese lenguaje, en el fondo como como tu dibujo, por así decirlo, como tu bordado, el que traduzca también ese deseo que uno tiene de una imagen, por ejemplo, de los animales que hay, o de las casas, que tienen un vínculo también con las otras personas. Entonces me imagino también cómo esa conversación se va dando contigo a propósito de cómo traduces tú la sensación que otros te traen. Como, es entrar en esa otra intimidad, pues, en el fondo, como del diálogo. Claro, cada persona que me manda, que me encarga algo, me ofrece algún proyecto, es, la mayoría de ellos son demasiado íntimos, son muy familiares, son muy de sentimientos Hay algunos encargos, por ejemplo, de personas que ya no están, entonces eso es fuertísimo. Mm, El último encargo muy personal que hice fue para mi tío, que es mi abuela, que mm, murió hace años atrás. Entonces,
mi tío me lo encargó a mí y obviamente yo dije que sí porque es mi abuela, pero fue Me fuertísimo. No había imagino. abordado a mi abuela nunca, la había abordado antes cuando te hablaba de mi proyecto Mm, de examen, sí, sí. cuando yo estaba en vida. Y yo le mostraba a ella, pero después bordarla ahora fue algo que dejé pasar. Yo me demoré mucho porque no, yo decía, ¿cómo voy a hacer algo bonito que ella merezca? Mm, No va a ser suficiente. Entonces me ponía a pensar en los otros encargos también cuando la persona lo recibía y me mandaba un mensaje de vuelta. Yo obviamente que me emociono porque eso es muy fuerte, es mm. súper fuerte que me digan que significa tanto algo que uno hizo porque es una imagen muy personal. La profundidad. Te quiero leer, bueno, nos saluda entre hilos y pinceles. La tiendita de Caro comenta, dice, qué importante poder llegar a vivir de esto y ser capaz de establecer la cantidad de encargos que puedes hacer, por ejemplo, al mes como lo haces tú. Me imagino que en un principio no fue fácil establecer la cantidad y aceptabas más de lo que podías. ¿Te costó mucho llegar a esto? A lo que estoy trabajando ahora, sí, porque con el miedo también de no recibir el sueldo, un sueldo Mm, considerable, o sea, un sueldo para vivir. mm, mm, Entonces, ponerme más limitaciones para poder respetar a mis propios brazos y mis por manos, supuesto. igual fue una decisión así como, ya, tengo que tener más manos por más años, más que recibir más cosas ahora, Mm, entonces, creo yo. Y además las situaciones económicas ahora me están dando la posibilidad de poder abocarme a proyectos, obras personales, mm. obras artísticas para exposición. Ya, perfecto. Eh, sí, Mm. pero Es claro, un, difícil. es un equilibrio como que requiere trabajo, pienso, porque por supuesto también todo el trabajo que has hecho te tiene donde estás en el fondo hoy día, como que puedes, lo has venido construyendo también siendo consciente de los límites de tu cuerpo, como hasta dónde doy, como a propósito de, pienso, esto es algo que ha surgido en algunas conversaciones también de cómo se hace sostenible un trabajo desde lo económico, por supuesto, eso te da un nivel de autonomía, pero también desde el respetar como cuánto puede tu cuerpo, en el fondo también, sin llegar a, como tú decías, como a la sobreexplotación del cuerpo también como producción, en el fondo, cuánto puedo, cuánto quiero, cuánto necesito, esa revisión permanente también, por supuesto que va requiriendo distintas cosas en distintos momentos, creo. Claro, claro que sí. La parte física es muy importante para el respetar el trabajo con la Mm, parte física, porque si no el cansancio en algún momento pasa la cuenta mucho. Y de hecho a mí me pasó que me dio, no me ha dado tendinitis propiamente tal, pero sí he estado imposibilitada de poder levantar algún brazo como ya. para poder trabajar. Y también hubo un tiempo en que yo pasaba con dolores de cabeza, muy cansada, Mm, tenía que entregar cosas porque uno se compromete mm, y tengo que donde tenía que estar hasta muy tarde trabajando y al fin y al cabo no tenía tiempo para nada más. mm, Entonces, eso tampoco es como que pasa lo contrario. Se mm. esclavitud también es fome. Sí, sí, pienso como la idea también del buen vivir, pues en el fondo, de cómo vas como construyendo también una forma de trabajar que te permita estar saludable en todos los ámbitos también. Porque aquí en el fondo también eres tú el instrumento eh, que genera la obra en el fondo, pues, eres quien piensa, quien siente, quien reflexiona, quien borda. Te quiero leer un comentario de... Ay, teléfono, ayúdame. La tiendita de Caro, que dice, es muy bueno eso que haces, ayudas a educar a las personas para que respeten los tiempos y como bien dices, respeten tu trabajo, tu cuerpo, tus manos, todo eso se agradece. Oye, estamos en los últimos minutos de esta conversación. Papo dice, ¿cómo piensas hacer que tu arte sea sustentable en el tiempo? ¿Piensas en proyectos paralelos o crear una marca? O, eh,
Ay, no sé. Yo tengo muchos proyectos en la cabeza como obras para exposición, pero crear una marca, no sé. Eso es como otro mundo encuentro yo, pero no sé no sé cómo referirse a una marca, como qué tiene qué tiene, en qué consiste como crear una marca. Mm, Como mm, eso es lo que no sabría cómo responder lo de la marca. ya. Bueno, ahí Papo a lo mejor nos puede mandar como una aclaración respecto a la pregunta para saber a qué se refiere específicamente. Salvo que sean quizás como estas. Hoy día la gente habla de marca personal, por ejemplo, será un poco a eso. Eh, bueno, aquí así su mima dice felicidades, gracias, bella persona y obra. Eh, Me encantan tus playlists de la Pame cuando borda. Eh, yo creo que, bueno, quienes puedan ir siguiendo también a Paula van a poder conocer como los otros ámbitos de las cosas que va compartiendo y que va poniendo afuera, digo yo, como forma de expresión. Los bailes, los gatos, la familia, la casa, las plantas, Todo. la obra, por supuesto, lo político. Eh, Aprovecho de dejarte, bueno, para que puedas cerrar también un saludo final, Paula, ya estamos como en la hora. A las personas que Ujú. también quieran dejar algún comentario antes de que cerremos, aprovechen este momento. Ya, me doy el cierre. ¿Cómo? Me despido entonces. Sí, Me despido o entonces. sea, Ya, despídete tú de ahí, yo voy como a dar agradecer. los saludos finales y con eso terminamos. Ya, entonces, no, muchas gracias. Estoy realmente agradecida por esta instancia, a ti, porque ha sido una conversación muy bonita para poder tomar todos estos temas que queríamos hablar. Muchas gracias. Y invitados también todos y todas y todes a que vayan a ver mi trabajo, compartir ahí mucha música. Siempre estoy compartiendo mucha música y los procesos de obra que me encanta y me gusta tener mucho este feedback con la gente con respecto a las artes en general. Así que muchísimas Qué gracias. hermoso. Bueno, aprovecho de agradecerte a ti. Un gusto poder tener estas conversaciones, de ponerle cara también a quien está detrás de la obra. Agradecerle, por supuesto, de nuevo a todas las compañeras y compañeros que están detrás de la Escuela Libre Textil y que hacen posible este trabajo, este espacio. Agradecer y recordarles, que esto no lo mencioné al principio, que mañana lunes, desde las 5 de la tarde, las amigas de la Radio Humedales van a estar transmitiendo esta conversación, así que van a poder escucharle allá también. Quedan, por supuesto, muy invitadas, invitados e invitadas a todos los domingos unirse y esperarnos las conversaciones que se vienen. Voy a leer los últimos comentarios. Dice Ceniva Atelier, muchas gracias a ambas, muy bonito el encuentro. La Floresta dice, muchas gracias por tu testimonio, Paula, es hermoso tu trabajo. Constanza Saínez dice, me inspira mucho tu trabajo, esperando una expo tuya. Vamos a estar muy atentas al trabajo de Paula, síganla, interactúen, denle mucho amor a su trabajo, aprovechen de encargar cuando puedan. Eh, y bueno, nada, nos Sí, vemos. te avisen con tiempo. Además, Eso es importante. Papo dice que es fan de verdad, así que te mandamos saludos, Papo, también por acompañarnos, a todas las personas desde los distintos territorios que nos acompañaron en esta conversación. Les dejamos invitadas, por supuesto, a seguir interactuando con este video. Pueden compartirlo, pueden comentar. Durante la semana vamos a estar compartiendo algunas como fragmentos de esta conversación también a través de la escuela, así que tienen la posibilidad también de, por supuesto, escucharnos a través de la Radio Humedales y nos vemos el próximo domingo con otra conversación. Que estén muy bien, gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias.